finalmente es una institucionalidad en el marco de un diseño estatal. Deberíamos pensar más bien en la relación que tiene el sistema de planificación, ¿cierto?, con el modelo de Estado, que es lo que tú me acabas de preguntar. Y ahí sí tenemos unos enlaces muy fuertes. Parte de la Constitución del 2008 fue, o uno de los hitos más importantes de la Constitución del 2008 fue rescatar un sistema de planificación, reconstruir un sistema de planificación. Nosotros como país, como Estado, no teníamos una planificación nacional. Consecuentemente, pues los órganos estatales pues, no tenían necesariamente espacios de vinculación en cuanto a sus objetivos y a los objetivos de desarrollo del país. Bueno, la CENPLAD lo que hace es empujar la construcción del sistema de planificación, pero es el sistema de planificación el que aglutina al objeto y a la razón de ser de muchos de los espacios institucionales que el Estado ecuatoriano tiene. Entonces ahí la relación es clave porque nosotros entendemos que todo el modo de organización estatal necesariamente tiene que enfocarse dentro de un paraguas que es el sistema de planificación, y ese sistema de planificación es el que nos da los objetivos nacionales de desarrollo. Dentro del sistema de planificación están inmersos tanto el gobierno central como los distintos niveles de gobierno territoriales y efectivamente incluso todas las funciones del Estado. Cuando se pensaba la organización territorial del Estado, se identificó uno de los vacíos importantes que tenía la organización territorial en nuestro país antes de la Constitución de Montecristi, que es la ausencia de un gobierno intermedio fuerte. Un gobierno intermedio que cumpla esa función de dinamizador del territorio, pero que también sea suficientemente representativo como para tener claramente identificados algunos elementos de carácter nacional. Nosotros teníamos tradicionalmente, ¿no es cierto?, el gobierno central, a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales. Empezaron a tener un poco mayor trascendencia gobiernos aún más pequeños, que son los gobiernos parroquiales rurales, que actualmente son un nivel de gobierno adicional. Pero la Constitución pensó que efectivamente, en su momento, quienes analizaban el tema de la organización territorial, que en este caso el gobierno provincial no necesariamente cumplía con ese rol de gobierno intermedio. Terminaba siendo todavía un gobierno local y con las deficiencias y con las necesidades de aglutinar espacios territoriales y de dinámicas sociales y económicas mayores en el territorio. Por eso es que se crea la posibilidad de la regionalización en el Ecuador. La idea o la intención es que esas provincias que puedan optativamente unirse, agreguen esas demandas territoriales y consecuentemente se cree un nivel de gobierno mayor que el provincial. Jurídicamente es importante porque efectivamente tú estás cambiando la organización territorial del Estado, pero estás cambiando a partir de la voluntariedad que los propios territorios tienen. Por eso ustedes pueden ver que ese proceso de regionalización es un proceso facultativo y consecuentemente va a responder a las demandas y a las necesidades de los propios territorios. Esa es una virtud, pero también es una debilidad. O sea, es una virtud porque al final de cuentas tú lo que haces es recoger los sentires de los territorios para que sus provincias se puedan aglutinar y formar regiones. Pero es una debilidad puesto que esa voluntariedad, ese carácter facultativo, ha hecho que hasta el momento no han existido pues, las condiciones políticas para que los gobiernos provinciales puedan efectivamente optar por una región. Y creo que un problema que tenemos en nuestro país es que la posible solución que se quiso dar en la Constitución de que tengamos un gobierno intermedio fuerte con el modelo de regionalización voluntario no se lo está cumpliendo. Y actualmente todavía tenemos nuestras prefecturas, municipios, juntas parroquiales y el gobierno central y un abismo, digamos, en cuanto a la necesidad o al vacío que existe en ese gobierno intermedio. Las mancomunidades son una forma de gestión alternativa que tendrían que ir a la par de esta necesidad de reagrupamiento territorial de los gobiernos descentralizados. Me explico. O sea, consideramos que el territorio ecuatoriano es un territorio excesivamente fraccionado. Entonces tenemos 221 municipios, 820 juntas parroquiales, 23 gobiernos provinciales, y nuestro territorio en extensión es corto, es pequeño. Claro, ese fraccionamiento territorial dificulta
que tengamos una buena gestión desde los territorios en cuanto a sus autoridades locales. Entonces tenemos municipios exageradamente pequeños y muy débiles. No todos los municipios son como el de Quito, como el de Guayaquil o como el de Cuenca. O sea, tenemos 221 municipios, de los cuales si tú quitas los municipios 3 grandes y unos 10 pequeños, pues el resto de municipios son municipios que en realidad tienen graves problemas en su gestión. Porque no tienen las condiciones, porque no tienen las capacidades desarrolladas, porque no tienen efectivamente las condiciones necesarias para poder tener una buena gestión. Entonces, frente a esa realidad, a nivel local, fundamentalmente se trató o se piensa desde el diseño institucional que la gestión o las deficiencias de gestión de estos gobiernos pequeñitos bien podrían solventarse no necesariamente con la eliminación de esos gobiernos, que tendrían un efecto político difícil, complicado de manejar. Pero para el ciudadano es importante que tengan gobiernos autónomos que ejerzan sus competencias de una manera adecuada. Entonces la mancomunidad opera como una forma de gestión, como un modelo de gestión, en donde los gobiernos autónomos descentralizados puedan juntarse para efectos de cumplir con sus necesidades y sus responsabilidades de manera asociada, sin descartar, o sea, sin llevarnos a pensar de que esto podría generarse en una eliminación del gobierno. Pero tú puedes tener varios municipios asociados formando una mancomunidad para el manejo de un solo sistema de agua potable, por ejemplo, con los costos que eso implica, entonces la reducción de costos y todo lo demás, o para algún relleno sanitario, ¿sí? O para cualquier otra de las competencias que efectivamente puedan ser ejercidas de una manera más eficiente. Ahora mismo, en el caso de los municipios han asumido la competencia de tránsito, planificación, regulación y control del tránsito. En ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca realmente es una cosa muy fuerte. Pero hay otros municipios en los cuales ni siquiera el parque automotor es suficiente como para que el municipio tenga inversiones a efectos de poder ejercer la competencia. Entonces, ¿qué alternativa tendrían esos gobiernos autónomos? Pues asociarse con el de al lado y con los vecinos, ¿no es cierto?, a efectos de que puedan generar un solo sistema de manejo, de planificación, de regulación del control de tránsito en esa localidad. Y efectivamente lo están haciendo. Tenemos varias experiencias de mancomunidades de municipios que se han asociado para poder asumir en conjunto la responsabilidad que, por ejemplo, constituye manejar el tránsito en sus cantones. Ese es un caso, pero las mancomunidades están pensadas para cualquiera de las competencias y responsabilidades que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que es un modelo de gestión viable, que hay que impulsarlo, pero que mucho va a depender también de la voluntad que tengan las autoridades locales. Entonces es muy importante que las autoridades locales entiendan que asociándose, juntándose, van a mejorar sus condiciones de servicios hacia los ciudadanos. Tú eres exacta cuando nos hablas de que estos son niveles de administración o niveles de planificación, que no son niveles de organización territorial desde el punto de vista de la división política administrativa. Eso es algo muy importante de aclarar porque muchas veces se confunde la creación de las zonas, distritos y circuitos, que son niveles de planificación del gobierno central, con los niveles de gobierno de la organización territorial del Estado, que son las provincias, los cantones y las parroquias. El tema es que, y las regiones, efectivamente, como un nivel como tal. El tema es que la misma dificultad que podían tener los niveles territoriales de gobierno para el ejercicio de sus funciones, lo podía tener o lo puede tener el gobierno central, y lo tiene el gobierno central. Precisamente, nosotros podemos ver cómo antes de la planificación o de la construcción del sistema de planificación y de esta organización territorial de la planificación, teníamos un gobierno central en donde cada sector se organizaba territorialmente de manera diferente. Entonces tú tenías un Ministerio de Salud que se dividía el territorio y la cobertura de sus servicios de una manera diferente a lo de educación, diferente a lo de ambiente, diferente a lo de agricultura, etc. Entonces el gobierno central tampoco tenía una buena organización. Cuando se pensó en organizar el país en zonas, distritos y circuitos, lo que se trató es precisamente de superar las mismas deficiencias que estábamos analizando hace un momento respecto de la organización territorial y la excesiva fragmentación del territorio. Entonces, para el gobierno central, estas zonas, distritos y circuitos operan exclusivamente para el gobierno central, para sus ministerios,
se unificó en zonas, distritos y circuitos la intervención que pueden tener los ministerios o que deben tener los ministerios en el territorio. Estas zonas, distritos y circuitos no rompen bajo ninguna circunstancia la organización territorial. Lo que hacen es aglutinar, en algunos casos, en la mayoría de ellos, por ejemplo, varias provincias para crear una zona de administración. De tal manera que el gobierno central, a través de sus ministerios, tenga la zona de administración número 1 y salud, educación, turismo, ambiente, agricultura, etcétera, operen y planifiquen esa zona de manera homogénea. La zona 2, la zona 3, la zona 4, la 5, etc. Tenemos las 7 zonas de planificación más 2 zonas adicionales que coexistirían, digamos, dentro de lo que es el Distrito Metropolitano de Quito y Guayaquil y 3 cantones más de la provincia de Guayas. Entonces tendríamos 9 zonas de planificación. Eso en cuanto a zonas. Esas zonas, a su vez, tienen un nivel de planificación aún más pequeño para determinados servicios, que son los distritos. Esos distritos coinciden con la aglutinación de cantones, en muchos casos. Hay cantones en los cuales, por su tamaño, más bien se dividió el cantón. Por ejemplo, el cantón Quito. Entonces, Quito tiene varios distritos, pero el resto del país lo que son varios cantones que se han aglutinado. Y luego, la presencia territorial de los ministerios en zonas también va a obedecer a un nivel menor, que es la presencia en distritos. Y lo mismo en circuitos respecto del nivel parroquial. Entonces, en algunas competencias, en algunos sectores se han generado niveles de planificación aún más pequeños por la necesidad de tener el gobierno central cercanía o una cercanía aún mayor en los territorios a través de los distritos circuitos. En otras palabras, las zonas de planificación o los niveles de planificación de zonas, distritos y circuitos responden a un proceso de desconcentración de las responsabilidades del Ejecutivo en el territorio. La organización territorial del Estado en provincias, cantones y parroquias responden a un proceso de descentralización de competencias. La desconcentración y la descentralización se hablan y se articulan en un sistema nacional de planificación que respondería a las necesidades territoriales y a las necesidades y a los objetivos de desarrollo nacional.